Que vamos a leer hoy, que es leer en el libro de Judas. Vamos a leer en el libro de Judas. No estamos muy acostumbrados a usarlo porque es uno de los más chiquititos, pero está antes de Apocalipsis. Como en la semana estamos estudiando Juan, lo terminamos este domingo, este es jueves, tercera Juan, ¿no es cierto? Y ya el mes que viene empezamos con Efesios. Vamos entre este domingo y el que viene, que tienen el privilegio de que esté yo, están conmigo, tienen el privilegio, vamos a hacer juntos el libro de Judas. Es para más tiempo, porque es una carta fantástica. Pero no lo vamos a hacer exegéticamente porque se nos iría mucho tiempo. Pero sí, en 2 domingos podemos ver 2 o 3 conceptos temáticos que hay acá que son fantásticos. Vamos a leer algunos versículos hoy, comenzando en el versículo 1, que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto después, destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, que los ángeles está hablando, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y dice Dios: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Hasta acá vamos a leer. Termina diciendo: hay gente que marcha a la comunión. Ágape es el encuentro amoroso que hay en la iglesia y que nos contamina. Y saben, es una carta muy actual y dice un montón de cosas que tendríamos que analizarlas individualmente. Y si quieren, el jueves preguntan y lo hablamos un poquitito más. Porque son tremendas, incluso revelaciones que están en otros libros que no están en la Biblia, en el libro de Enoc y en otras partes de la Biblia. Que había en otra literatura que había que la Biblia valida. Y dice un montón de cosas que no conocíamos. No vamos a hablar de la introducción a la carta, que es única. Y simplemente quiero recalcar en el primer versículo 3 cositas que dice Judas, que era el hermano del Señor Jesús en la carne. No era cualquiera, no era el Judas que
lo traicionó, ni el otro apóstol Judas. Era el hermano del Señor, que ni siquiera se presenta como hermano del Señor, sino como esclavo del Señor. Sí dice que era hermano de Jacobo, que era el otro hermano del Señor, el que escribió la carta de Santiago, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice: les escribe a los llamados, santificados y guardados. Te escribe a vos y a mí. Primero, llamados, acá quiere decir elegidos. Esto es para aquellos que Dios eligió, y a vos te eligió Dios. Y este es un privilegio que tenemos. Vos estás sentado en este banco porque Dios te eligió. Porque el dedo de Dios se posó en tu vida. Y esto es fantástico. En esta versión que tenemos muchos, otros tienen otra, y en lugar de santificados dice amados. Dice que a los que eligió, y el verbo que utilizan en el idioma que se escribió en la Biblia en griego, acá la forma en que lo dice es: los amó, les demostró amor. Están en una posición ahora sentados como elegidos para ser amados. ¿Vieron como los nenitos cuando le damos un mimo que ponen la cara y se dejan ahí para que le hagan mimos? Algunos mimosos grandes también hacemos así, pero en general son los nenes que hacen así, ¿no? Yo a mi hijo le hacía cosquillita en el pie y ponía el otro pie, porque el otro se ponía celoso, había que hacer los dos. Y ese es el sentido de lo que dice acá. Mimado por Dios. Al que escogió, Dios lo ama. Somos receptores del mimo y del amor de Dios, y esto es importante. Es importante porque a veces no nos damos cuenta. Y vamos a ver por algunas cosas que dicen después. Pero también es importante porque lo necesitamos. Todos necesitamos afecto, y mucho más del afecto de Dios. Pero a estos que somos elegidos, hay dos cosas que hizo. Nos amó o santificó, nos puso aparte para Él, y dice aparte, nos guardó. Y utiliza la palabra, no como los bolsos de Baez, vieron, guardado y dejados ahí en un lugar. Utiliza la palabra guardado y mirado, vigilado, cuidado. Es la palabra que en la Biblia se utiliza para carne. Y hay más de 7 palabras para guardar en la Biblia. Cada una tiene un sentido diferente en griego. La que aparece acá, que aparece también al final en Judas, es guardado pero mirándolo, cuidándolo para que no se deteriore. Así vos y yo somos objeto del cuidado de Dios. No como Miguel y Viviana, que la dejan por ahí a alguna señorita y anda por ahí, no saben ni lo que hace, por los techos de las casas, ¿no es cierto? No, Dios nos está vigilando para que no nos pase nada. Esta es la obra que Dios hace en los que Él salvó. Nos quiere, nos da su amor, y se queda al lado nuestro para que sintamos su mano de protección. A estos, Judas tenía ganas de decirle: miren, yo tenía gran solicitud, estaba con ganas de escribir acerca de esto común que tenemos, que es la salvación, todo lo lindo que Dios nos regaló. Pero hay un problema y tengo que hablarle de otras cosas, dice. Eso lo dejamos para otro día. Y ese problema que pasaba a la gente, que probablemente, especialmente eran judíos convertidos por toda la historia hebrea que le da, todo el conocimiento que había que tener conocimiento para entender esto. Si muchos cristianos no lo entendemos a veces. Dice, tengo que hablarles a ustedes para qué, dice el versículo 3, porque es necesario exhortarles, y acá exhortar no es dar con palos, es animar, es ayudarlos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, yo quiero animarles para que se esfuercen, yuguen. La palabra acá, contender ardientemente, en griego es una sola palabra que quiere decir trabajar con esfuerzo. Es la misma palabra que en Hebreos 12 se utiliza para Jesús en la cruz cuando contendió y combatió contra el pecado. Dice, tienen que luchar y eso va a costar, porque vos y yo no somos iguales a los demás, no mejores,
No somos iguales porque somos elegidos de Dios y somos gente que Dios mima. Y tenemos la responsabilidad delante de Dios de defender el lugar en el que estamos. Por eso Pedro, Juan, Pablo, estaban todos los apóstoles. Espero que nombramos los 12, así se dan cuenta que los conozco, ¿no? Es que no hablamos mucho de Judas, y siempre, o Pedro, Pablo, bueno, no importa. Entonces Judas dice, miren, muchachos, hay que sudar con esfuerzo, de ahí viene la palabra agonía en castellano, pero dice ardientemente, con sobreesfuerzo, poner el lomo con todo para defender lo que creemos. ¿Y por qué no defendían lo que creemos? Y acá se ve mucha teología. Porque hay que estar en un mundo complicado y es fácil que nos gusten las otras cosas. Y es fácil no querer pasar por gente diferente y acomodarnos a los modelos que tienen otros. Y es fácil hacernos nosotros los burros y querer vivir como viven otros. ¿Por qué? Porque es más fácil. Por eso hoy hay mucho mensaje radial, televisivo, evangélico, que habla de la facilidad de la vida cristiana. Y acá está diciendo Judas, miren, hay que defender los principios que tenemos. La fe acá se refiere a este libro, a los principios que tenemos, a la enseñanza de Dios, que es lo que nos salvó y nos permite conocer al Dios que nos salvó. Y está hablando en contra de aquellos que viven por sentimientos. Hoy no lo siento, mañana lo siento. O aquellos que quieren acomodar la fe a vivir un poquito acá y un poquito afuera, como Eutico. ¿Recuerdan Eutico? Estaba justo en la ventana, escuchando un ratito a Pablo y mirando un poquito para afuera. Y al final se quedó dormido y se cayó al suelo. No es la única ella, Eutico también se cayó. Se cayó un poquitito al suelo. Entonces está diciendo, miren, hay que esforzarse por defender la fe que una vez fue dada a los santos. Y sabes, la palabra dada acá es, te entregó en la mano Dios. Junto con el paquete de la salvación viene la fe. No podés agarrar una sin el otro. No, el pack te lo vende entero. No te podés quedar con el tomo 1 sin el tomo 2. Viene completo la salvación. Y es la que te sirve para saber cómo actuar en la vida y cómo resolver los problemas de la vida. Y acá dice que en las iglesias en ese momento entraban gente que llama impía es porque no se relaciona con Dios en el versículo 4, que convierte en libertinaje la gracia de Dios. Dice, cualquiera vive el cristianismo. Mira, vos sos cristiano, sí, pero viví como quieras. Pero hacé la tuya. Pero mira, tus amigos hacen esto y lo disfrutas. Total, vas a ir al cielo. ¿Nunca se lo dijeron a ustedes? Y para aclararles eso pone 3 ejemplos que son tremendos y los más duros que hay en toda la Biblia. No podés hacer lo que quiere, porque Dios es fuego consumidor y todo lo que hacemos lo pagamos acá. Física, espiritual, moral o vincularmente. Para eso te di el pack, para que sepas cómo vivir y para que sepas qué crees. En Romanos 3 nos habla que la doctrina a nosotros nos fue confiada. Y acá dice, te la di y tenés la obligación de conocerla. En la vida cristiana hay que crecer, y crecer es conocer a Dios. Y necesitamos conocer a Dios. La palabra libertinaje es aselguía, significa sin contención. Y la Biblia habla de libertad, pero la libertad de Gálatas, la libertad que me permite a mí decirle que no a lo que está mal, la libertad que me permite a mí hacer el bien, la libertad que me permite a mí hacer, como dice Pedro, callar a los ignorantes con una actitud positiva. Y no siguiendo el camino y la respuesta de ellos.
Porque en 2 Pedro dice que de esa forma prometen libertad y nos hacemos esclavos de las decisiones que tomamos y los actos que cometemos, o no pagan consecuencias los actos que haces. Te manchan la vida, te manchan el hogar, te manchan la cabeza, y cuando las cosas están contaminadas no nos sentimos bien en ningún lado si somos cristianos, ¿eh? Y acá dice, aquellos que transforman la gracia de Dios en libertinaje. En vivir como quieras. Total, Dios te perdona. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Tené cuidado, porque la gracia también tiene justicia. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y estás negando de esa forma, dice el versículo 4, al Dios soberano, al Dios que quiso escogerte y elegirte y sentarte en este banco. ¿Por qué lo estás negando? Porque te dio normas y principios para vivir bien y disfrutar la vida, y disfrutar un hogar, y disfrutar una familia. Y contaminamos la vida y la familia, y contaminamos la iglesia y las cosas que hay. Y dicen, pero tengan cuidado. Porque recordemos 3 cosas que están en el versículo 5, a partir del versículo 5. En primer lugar, dicen, tenemos que recordar que Dios una vez salvó a su pueblo de Egipto. ¿Recuerdan? Lo sacó de Egipto. Y ustedes lo saben bien, les está diciendo, esto lo vieron. Pero después dice el versículo 5, los destruyó en el desierto. ¿Cómo puede ser esto? Dios te salva y te destruye. Dios salvó a un pueblo porque cumplió su palabra. Pero el pueblo quiso hacer de la salvación de Dios lo que quería. Y en lugar de mirar a Dios, no reconocieron lo que Dios hizo por ellos. 1. En segundo lugar, no aceptaron el presente que tenían, que era un camino por delante que Dios les trazaba. Y en el camino era consecuencia de su pecado, porque ellos fueron solos a Egipto. ¿O no pecaste solo? ¿O no lastimaste a tu familia solo? ¿O no manchamos nuestra vida solo? Y todo eso tiene consecuencias. Tanto que en Israel un camino de 11 jornadas, porque cuando salieron de Egipto, caminaron 3 meses, parando, yendo, y ahí se quedaron en Sinaí un tiempo, casi un año, porque Dios quería hablarles y prepararlos, pero estaban a 11 días de la tierra prometida, y por no creerle a Dios que los salvó, y no mirar el pasado, lo que había hecho Dios, se pasaron 40 años en el desierto y murieron por incrédulos. ¿Cuántas vidas cristianas de hijos de Dios mueren y atrofian decisiones, atrofiamos hogares por no creerle a Dios, por no querer vivir como Dios quiere? Murieron dando vueltas en el desierto, en un radio de no más de 70 kilómetros. Hay que estar 40 años dando vueltas 70 kilómetros. Yo que voy mucho afuera me pierdo en 70 kilómetros, me pierdo cada vez que voy y tengo que volver enseguida, en 1 hora. ¿Cuántas veces en la vida diste vueltas y caes y jugamos con la misericordia de Dios? Dice, Dios no los perdonó, los dejó que se murieran. Es decir, los destruyó. ¿Sabés lo que está diciendo? Dejó que se destruyeran. Vos no crees, hasta que creas te quedás acá. Murieron todos. Matamos un hogar, matamos un futuro, matamos un proyecto, matamos el futuro de nuestros hijos, que los condicionamos con modelos que no tienen que copiar. No reconocieron lo que hizo por ellos, no aceptaron su presente este pueblo,
y no valoró la promesa y el premio que Dios le daba. Ya está en la tierra prometida, a 11 días. Y no nos importan los premios de Dios, porque queremos las cosas que viven otros. Y Dios quiere que disfrutes lícitamente de la vida con los premios que da Dios, que son más valiosos. ¿Cuántas veces hay cosas valiosas que tenemos y no las disfrutamos? Yo ya se los conté, pero el día que fuimos a casa, fuimos unos años a vivir en una casa de mi abuela mientras construíamos acá, ¿no? Y cuando fuimos empezamos a encontrar cosas, plata que no servía, ¿se acuerdan que les conté, no? Cosas que no servían. Mi papá cuando falleció tenía un montón de ropa nueva. No la usó, a mí no me gustaba, tampoco la pude usar yo, pero digo, lo valioso no lo usamos, lo guardamos. Mi papá tenía un reloj de oro, joya, no, guardado en la cajita. Los premios de Dios se pueden disfrutar ahora, pero hay premios también para mañana. Y murieron en el desierto por no valorar lo más valioso, por no darle el lugar a lo valioso. Y a veces vos y yo morimos y nos detenemos en la vida por no valorar eso. Transformar en libertinaje la gracia de Dios. Es decir, Dios me salvó, yo voy a vivir como quiera. Sí, viví como quieras, pero vas a caer como quieras. Y después no llores, ¿eh? Dice, como si esto fuera poco, versículo 6, miren que también hubo ángeles que no guardaron su dignidad. Porque vivir en libertinaje hace otra cosita en nuestras vidas. Nos hace perder el lugar que Dios nos da. Los ángeles perdieron su dignidad, el lugar donde estaban. Perdemos el privilegio que Dios nos da, el uso de los dones que Dios nos da. Porque como Esaú las cambiamos por un plato de lentejas. Es más valioso el plato de lentejas que la herencia de Dios. Esaú la quiso con lágrimas tener y ya perdió, ya está. ¿Qué cosas perdiste en tu vida? ¿Las ilusiones? ¿Cuántas ilusiones perdiste? Por no construirlas en Dios. Por no buscar en este manual cuál eran las lícitas para tu vida, aquellas que te permiten disfrutar plenamente la vida, porque Dios quiere que disfrutes la vida. Disfrutes tu matrimonio, disfrutes tu noviazgo, disfrutes tus amigos, disfrutes en el colegio. Pero que sepas decirle, esto no, porque para mí está mal. Porque yo vivo de otra forma. Cuando tenía, no sé si 17 años, que me aparté, estaba tan mal por no ir a la iglesia que en carnavales me fui a bailar, bueno, lo que hacen todos los chicos, ¿no? Me fui a bailar, me gustaban las chicas, por eso me gusta mi señora, de las chicas elegí la mejor, bueno. Pero, viste, hoy en positivo. Entonces, estaba bailando y no me servía. Y me vine en un carnaval a mi casa a llorar. Porque me di cuenta que lo que antes para mí era disfrute, había perdido más cosas. Y yo a los 13 años ya hablaba en la iglesia en el púlpito. No sé por qué me pusieron de tan chiquito. Y a los 15 tenía clase y yo me gustaban otras cosas, mirar por la ventana. Las otras hacen esto. Hasta que después me di cuenta que podía disfrutar lo mismo que Dios me daba de otra forma. Y me iba a ser más valioso en la vida. Cuidado con la libertad de Dios. Porque como los ángeles perdemos nuestra dignidad. No vamos a hablar a qué se refiere la pérdida específicamente de esto, porque
lo hablamos teológicamente pues, en el instituto, es un tema, hay 2 o 3 posiciones. Pero lo lindo es que dejaron su lugar, eso es lo que nos sirve a nosotros. Es decir, perdieron el privilegio que Dios le dio. ¿Cuántos privilegios perdiste por jugar con la libertad de Dios? ¿Cuántos privilegios podés perder por jugar con la libertad de Dios? Y dicen más, miren, no solo ellos así, miren qué le pasó en el versículo 7 a Sodoma y Gomorra. Que creyeron que podían vivir sexualmente como se les daba la gana, con parámetros que eran de ellos, que podían construir su vida así. Y dicen, si ustedes juegan con la libertad así, terminan como ellos. ¿Y qué pasó a Sodoma y Gomorra? A los ángeles, Dios le dice, a estos ángeles, que son demonios, Dios los tiene en prisiones de oscuridad, no es Satanás. Satanás está libre, acá no está, pero está libre. No es un demonio esos que andan por ahí. Por supuesto que hay demonios, y acá alguno debe andar escondidito por ahí. Porque los demonios son regionales, en Santo Lugar debe haber unos cuantos. En Argentina muchos, en otros lugares otros, porque son por regiones. Estos son los ángeles que degradaron su lugar, después damos las opiniones justo, pero que Dios los consideró, Dios en ese momento, dice, ni siquiera tenés que esperar hasta que termine el tiempo de la humanidad para ir al infierno. Yo te guardo mientras tanto en la cárcel. Están presos y los cuida Dios ahí, no salen más de ahí. Y vos tenés que pensar que a veces nos metemos nosotros en encierros que no salimos por vender la libertad que Dios nos da, por transformar la libertad en libertinaje, por no vivir como Dios quiere. A estos ángeles los guardó ahí y no salen más, ya lo decretó Dios. Y en Sodoma y Gomorra los destruyó en vida. A veces no hay hogares destruidos y lo hicieron nuestras manos, nuestras decisiones. Los sueños, nuestras decisiones destruyeron. ¿Sabes cómo los llama Dios a ellos? Mira, a partir del versículo 8 comienza algo interesante. Habla de estos y de vosotros. Hay varios estos y varios vosotros, que lo hablamos la semana que viene. Pero mira, ¿quiénes son estos? ¿Cómo los llama Dios ahí en el versículo 8? Soñadores. Vivir de sueños. Vivir de quimeras. Y el soñador dice, mancilla la carne, mancha su vida. En primer lugar, termina contaminado. Porque ¿cuál es el sueño? Podés hacer lo que querés. Dios te perdona. Y terminás manchando su vida. Y las manchas marcan en la vida. Quizás la marca no la vea otro, como a veces los que hemos tenido alguna operación, que nos queda la cicatriz, mientras tengamos ropa no la ven la cicatriz, ¿no? Pero está, y vos la ves, y la ve el que te conoce, según dónde la tenés, ¿no? El que está cerca, cuando se saca la camisa te la ven. A mí me ve los músculos, Mabel, ¿no? Bueno, pero a otros le ven las cicatrices, ¿entendés? Porque no la podés sacar. Y aunque te hagas cirugía, está la cicatriz. Y está dentro. Dice, mancillan la carne. Pero no solamente esto, porque habla todo del mismo tipo de persona, es una escalada. Dice, rechazan la autoridad. ¿Quién es Dios para que viva yo como quiero? ¿Quién es Dios para decirme a mí lo que tengo que hacer? Después pone bien el ejemplo, lo vemos la semana que viene. Para decirme a mí qué tengo que hacer. Yo manejo mi vida como quiero. ¿Nunca lo pensaste o nunca lo escuchaste? Y después como nenes mojaditos. Ay, Señor, cámbiame los pañales que me mojé. Ay, Señor, ayúdame como una ovejita, que tengo un problemita. Ay, Señor, porfa. ¿Vieron? Porfa.
rechazan la autoridad de Dios y blasfeman contra las autoridades. Esta gente se creía que tenía alguna revelación de Dios. Está hablando de un tipo de personas que se creían especiales. Hoy hay muchos apóstoles, Señor, dice. Y sin embargo dicen, blasfeman contra las autoridades superiores. Es decir, no aceptan, hablan mal de aquel que le impone reglas de arriba. ¿Qué reglas querés vos? ¿Las de los muchachos de la esquina? ¿Las de los compañeros del colegio? ¿Las de los amigos de la oficina? ¿Las de los cristianos que total no pasa nada? Eso es blasfemar contra el Dios del cielo. Porque es hablar mal de lo que vos hacés. Dios condenó una generación por blasfemar a Jesús. Jesús hacía cosas en el nombre de Dios. Y estos son los soñadores. ¿Cómo querés vivir? ¿Soñando los sueños de los demás, mirando como un tico por la ventana? ¿O estás dispuesto a contender ardientemente por la fe? Es decir, a exprimirte para vivir en las normas que Dios quiere. A sudar aunque te cueste y decirle, Señor, graba tu norma en mi vida, porque cuando esto es, dice el salmista, me agrada hacer tu voluntad. Aprendí que es linda hacer tu voluntad. Pablo lo dice en Romanos, cuando uno conoce a Dios y la voluntad de Dios y conoce al Dios de la voluntad, dice, tu voluntad es agradable y perfecta, me gusta hacerla. Porque ahora te entiendo cómo pensás, porque ahora sé que es lo bueno, porque ahora puedo elegir, porque ahora puedo decirle que sí a lo que está bien y que no a lo que está mal. Ahora puedo enmendar mi vida y decir, voy a caminar como vos querés. ¿Qué esperás para caminar como Dios quiere? ¿Qué esperás para poner tu familia como Dios quiere? ¿Qué esperás para comprometerte en tu vida por el lado que Dios quiere? Ir a llorar en un carnaval perdiendo tiempo. Quedarte con algún hijo por ahí tuyo o alguien que se lo dejaste, llevando la huella y el estigma delante de Dios de que no es fruto de amor. Porque ese hijo crece, pero vas a ver que no es fruto de amor. Y eso se transmite no solo con palabras. Porque, bueno, es un asunto de psicología, se comprobó en gente grande ya, que se percibe. ¿Qué esperas? Judas dice, es hora, no de hablar de esta común salvación que tenemos, sino de la forma en que tenemos que defenderla, cómo vivimos y qué creemos, y que vos y yo no tenemos que vivir por vista, sino tenemos que vivir por fe, y fe es creer, y creerle a Dios. Y fe es armar una vida de acuerdo al proyecto de Dios. Y fe es armar una carrera de acuerdo al proyecto de Dios. Y fe es empezar una nueva etapa de acuerdo al proyecto de Dios. Por eso, Dios quiere que vos y yo hoy conozcamos este libro. ¿Sabés por qué? Con esto cerramos. Versículo 24. Porque aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Dios, es el único y sabio Dios, y es tu Salvador. Dios es poderoso para guardarte y cuidarte, dice, sin que tropieces. Y ponerte firme, dice, y presentarte sin mancha delante de su gloria. Y la palabra es ponerte firme al lado de Él.
para que compartas todo lo bueno que tiene. ¿Dónde te vas a parar? ¿Al lado de Él o al lado de quién? ¿Cuál es el lugar que querés ocupar? ¿Cuál es la bendición que anhelás? Eso depende de la forma en que vivas tu libertad. Para eso hay que defender y grabar en nuestra vida esta fe que Él te entregó un día. Porque el libro lo podés tener en la mano, pero Dios te lo puso en el corazón. Viví de acuerdo a Él. Y Él te va a poner al lado de Él para guardarte sin mancha delante de Dios. ¿Vieron cuando tenemos miedo vamos al lado de donde nos sentimos seguros, ¿no? Acá tenemos un policía, vamos al lado de policía que nos sentimos seguros, ¿no es cierto? Vamos al lado de quien nos sentimos seguros. Y qué lindo es sentirnos al lado de Dios. Ahí no hay nadie que nos mueva. De la misma forma que esos demonios están seguros ahora en el Tártaro, están seguros. Nadie los puede sacar. Satanás puede ir pelear, no salen de ahí. Al lado de Él nadie nos toca. Vos y yo nos podemos sentir seguros. Nos ponemos de pie y cerramos con oración.